de las matemáticas teóricas reales. Los griegos se percataron de que podían trazar sin problemas la diagonal de un cuadrado. En cambio, si querían cuantificarla tomando una unidad como medida y cogían una vara, fuera del tamaño que fuera, y la intentaban colocar un número entero de veces sobre ella, veían incrédulos que simplemente era imposible. Para los griegos aquel era un problema abstracto, teórico, y provocó que las matemáticas se extendieran en dos. Por un lado se situó todo aquello que se podía contar, que crecía de uno en uno, como los números. 1, 2, 3, 4. Y al otro lado, aquello que aumentaba de forma continua, como el área de un cuadrado o el volumen de una esfera. Esta división persistió durante siglos e incluso se tradujo a nivel social. Las matemáticas del número se relacionaron con los oficios y las cosas prácticas, mientras que las matemáticas de la geometría, mucho más abstractas, se vincularon a la filosofía e intentaron buscar razones para explicar cómo es el mundo. La percepción actual de que los números y las matemáticas nos rodean, condicionan nuestra vida, nuestra economía, está directamente relacionada con el auge de los métodos numéricos, la investigación operativa, la estadística a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento en el que los matemáticos empiezan a desempeñar un papel importante en todos esos ámbitos y especialmente también con el desarrollo de la informática. La matemática, los números, los dígitos acabarán permeando toda nuestra actividad. Las matemáticas son el motor que hace que nuestro mundo funcione. Son la base de las resonancias magnéticas nucleares que se utilizan en medicina para estudiar los tumores. También la base de los ordenadores. La bolsa y las altas finanzas se basan en complejas operaciones matemáticas. También las redes de telefonía. Y el GPS que utilizamos para orientarnos en una nueva ciudad. Y es que, en definitiva, las matemáticas son la solución que tiene el ser humano para resolver las necesidades y problemas a los que se va enfrentando cada día. Entonces, Joe, digamos que las matemáticas se convierten en una ciencia, una forma superior de pensar. ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿El tiempo infinito? ¿El espacio infinito? Creo que pasamos de un mundo finito a un universo infinito. Probablemente y psicológicamente sea el paso más importante. Tenemos ese concepto cerrado del mundo de Ptolomeo. Esa esfera de cristal cerrada es un bonito mundo finito. Y de repente llega Copérnico y dice que tenemos el Sol en el centro. Y la rotación de la Tierra explica el aparente movimiento de las estrellas. Ya no hay una esfera cerrada, sino que el universo es infinito. Está por todas partes. El ser humano está en medio de todo esto, pero nadie sabe exactamente dónde. Y es un concepto que desconcierta. Por primera vez ya no saben dónde están. Efectivamente, sí. Tienen que reconsiderar de nuevo las relaciones de los individuos con el cosmos. Surgen cuestiones filosóficas, temas muy profundos, religiosos. En China, en la historia de la ciencia en China, se ha dicho que la clase dirigente era bastante dogmática y que no se interesaba demasiado por las ciencias prácticas. Quiero decir, cosas como la acupuntura o el estudio del ritmo cardíaco. Les interesaban cosas más abstractas. ¿Cuál es tu visión después de haber estudiado todo eso? Quiero decir, lo que fue realmente útil, ¿es el fruto de alguna mente individual? ¿O fue la clase dirigente la que tuvo que ver con este conocimiento nuevo? Creo que los chinos son muy pragmáticos. Pero si nos fijamos en todas las culturas, todas están preocupadas por las necesidades de la vida diaria. China era una gran cultura, incluso en la antigüedad, y tenía una burocracia increíble. Dicha burocracia necesitaba gente formada.
De modo que había un pequeño segmento de la población que era muy instruido, los burócratas, los dirigentes del gobierno. Eran los que se ocupaban de los impuestos, la vigilancia de la tierra. Los que medían. Eso es, las mediciones. Había graneros, se almacenaba arroz, se pagaba por el arroz. Se daba un salario a los soldados. Tenían que tener gente que se encargara de la contabilidad, de llevar los registros, de hacer todas estas cosas. Y lo hacían con cosas así. Ah, eso es un documento muy interesante. Mira, lo voy a sacar para que lo veas, Eduardo, porque es la muestra más antigua que tenemos de las primeras matemáticas chinas. Vamos a ver, aquí tenemos tiras de bambú con problemas matemáticos. Unos 70 problemas matemáticos, entre casi 200 en estas tiras de bambú. Son problemas que explican cómo recaudar impuestos, cómo calcular el área de un campo o el volumen de una estructura concreta para una tumba que se está excavando. Así que son distintos problemas de la vida diaria. Nos entristece y nos conmueve, nos relaja, nos estimula. Actúa sobre la ansiedad y el estado de ánimo como un bálsamo. Tiene la capacidad de provocarnos euforia e incluso de aliviarnos del dolor, de producirnos placer. Y en buena medida, que nos despierte todas esas emociones o que nos parezca más o menos bella, depende de las matemáticas que contiene. El pentagrama es como una gran fórmula matemática, en la que el músico coloca los factores, que son las notas, y que reparten compases, ritmo, melodías, escalas. Pitágoras fue el primero en establecer la relación entre música y matemáticas. Se dio cuenta de que las melodías se podían medir por medio de razones de enteros, de que existía una relación entre tonos que sonaban armónicos y que los instrumentos de cuerda sonaban bien gracias a la distancia que separaba una cuerda tensa de otra. Al aire, la cuerda produce el sonido fundamental. Pero si la dividimos en proporciones, nos da la serie de los armónicos. La presencia simultánea de esas frecuencias en un mismo sonido le confiere el color, y lo que percibimos como timbre depende de la cantidad de armónicos que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. Esas proporciones son las que definen la mayoría de las escalas y afinaciones que existen en las distintas músicas del mundo. Y aunque entre las diferentes culturas existe una gran diversidad de tipos de escalas, lo cierto es que también hay una serie de similitudes, lo que permite pensar que en músicas muy alejadas geográfica e históricamente subyacen unos principios universales basados en conceptos matemáticos. Y esta idea es muy atractiva porque nos viene a enseñar que nuestro oído, el oído que se ha ido desarrollando con los siglos, en realidad es capaz, es sensible a una serie de proporciones o de elementos matemáticos y que ha sabido responder con precisión a estos sin necesidad de ser conscientes de que existían estas relaciones. Las proporciones establecidas por Pitágoras que rigen en la música son las mismas que utilizó el arquitecto catalán Antoni Gaudí para proyectar las grandes medidas de la Sagrada Familia, incluso diseñar los pequeños detalles, desde la nave central y la altura de cada uno de los pisos hasta las custodias. Gaudí estudió los trazados de las figuras geométricas y sus propiedades ligadas a la acústica y a la iluminación. Era muy hábil y en lugar de utilizar formas simples, jugaba con superficies regladas, que oscilan como las hipérbolas y le confieren una gran riqueza de curvaturas al templo. Los pináculos de la Sagrada Familia son otro verdadero rompecabezas tridimensional matemático. No hay cubos, ni planos, ni objetos cúbicos. Son una combinación de formas complejas que tienen como base los poliedros y que siguen un patrón matemático. A lo largo de tantos años trabajando en la Sagrada Familia y viendo que él no podía acabar la obra, tenía que buscar una manera clara para transmitir todo lo que él quería a las generaciones de arquitectos futuros que tenían que continuar.
y nada mejor como las matemáticas y la geometría clara y unívoca para definir una forma concreta, que no aquellas formas sinusoides naturales abstractas que no respondían a una condición concreta como podía ser la fachada ondulante de la Pedrera, ¿no? En cambio aquí, cuando va haciéndose mayor en edad, va buscando siempre este soporte, la geometría arreglada, que con pocos puntos, pocas definiciones matemáticas, tiene definido todo unas bóvedas de un proyecto, ¿no? Conceptos como la simetría, las formas geométricas, las proporciones matemáticas, rigen muchas de las creaciones artísticas del ser humano y le confieren su belleza. La danza, por ejemplo, conlleva una visión más dinámica del mundo de las proporciones. En ella las matemáticas se manifiestan en forma de procesos, desarrollos lógicos en acción. Muchas composiciones flirtean con la geometría, con patrones y secuencias numéricas. A lo largo de la historia y en todas las culturas, las matemáticas y el arte han estado profundamente relacionados. La belleza de la Sagrada Familia, de una rosa o de una fuga de Bach, no sería tal sin los principios matemáticos que encierran. Inconscientemente, reaccionamos a esas relaciones matemáticas aún sin entenderlas. Son un lenguaje universal del que el ser humano se ha servido, se sirve y se servirá para crear. Es mágico, quiero decir, probablemente la ciencia fue mágica en sus orígenes. Pero, ¿tienes ejemplos de este vínculo entre la magia por un lado y la ciencia por otro? En China. ¿En China? Bueno, de hecho es interesante porque en 1899, creo, se hizo un descubrimiento en China de lo que llamamos los huesos de oráculo. De hecho, hay un ejemplo aquí mismo de cómo son esos huesos de oráculo. Es el yeso o la parte inferior del caparazón de una tortuga. Y lo que ocurre es que los huesos de la tortuga se queman, por lo que el hueso se agrieta. Después se interpretan esas grietas y se inscriben en dichos huesos los primeros caracteres chinos. Los primeros ejemplos que tenemos son números grabados. Se utilizaban para pronosticar o predecir grandes acontecimientos, importantes para la burocracia china. ¿Qué crees? Oye, Joe, ¿crees que la religión era más poderosa en aquellos tiempos que hoy en día? ¿O que las cosas no han cambiado mucho? Es decir, ¿nos comportamos en función de lo que vemos científicamente? ¿O seguimos comportándonos en función de lo que creemos, de nuestras convicciones? Vivimos en una sociedad muy secular en muchos sentidos, mientras las sociedades antiguas de China, por ejemplo, se basaban mucho más en rituales y en derechos que había que respetar, y si no se respetaban, no había correspondencia entre el cielo y la tierra. No creo que en el siglo XXI tengamos este mismo sentido de conexión con el cielo, pero sí que creo que la mayoría de la gente tiene unos principios morales a partir de los cuales organiza su vida, ya sea mediante una religión organizada o no, ya sea con una ética personal. Creo que la mayoría tiene estos principios porque me parece que forma parte del ser humano.